Muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. Esta tarde vamos a hablar con la doctora Rosa María de Aurelio. Ella es ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y desempeña su labor en Instituto Bernabéu. Ella tiene más de 13 años de experiencia en este campo, es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad, también de la ESRE, que es la Sociedad Europea Científica de Medicina Reproductiva. Y esta tarde vamos a hablar con ella sobre abortos de repetición. No obstante, como siempre, podéis hacer vuestras preguntitas. Espero que, digo vuestras preguntitas, además de relacionado con el aborto de reproducción, si tenéis alguna duda o algún problema con vuestra pauta o vuestro tratamiento en estos momentos. Como siempre, os animo a quedaros. Ya me está llegando por aquí una invitación, pero creo que no es la adecuada, voy a mandarla yo. Recordaros que el directo se queda Bernabéu. Ahora bien, yo os invito a que os quedéis para plantear las preguntas. Muchas nos han llegado por email, otras ya están apareciendo aquí en la cajita y seguro que vienen otras muchas por el chat. Enseguida se conecta la doctora Rosa María de Aurelio y arrancamos. Me presento como siempre, soy Dulce Iborra, periodista especialista en medicina reproductiva y esta tarde, como siempre, seré vuestra voz. Así que id escribiéndome todas vuestras preguntitas. Y sin más dilación, a ver si os puedo presentar a la doctora, que tiene que aparecer en pantalla a la de ya, que ya le he mandado la invitación y la veo por aquí. Instituto Bernabéu, que te veo por aquí. Si no ves mi invitación, lánzamela tú. A ver, voy a lanzarla yo otra vez. Os encanta a todas, ¿eh? Esto de la tecnología. A mí también. A ver. Que siempre nos hace sufrir. Instagram es muy guay porque llama a todas las comunidades y manda el mensajito, pero nos hace sufrir algunas tardes. A ver, voy a volver a invitar. Instituto Bernabéu, puedes solicitar unirte. ¿Qué tal? Por fin. Hola. Yo ya soy especialista en hablar aquí. Yo hago unos monólogos ya muy buenos, porque me pasa esto casi cada tarde, esto de la tecnología. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me veis? Sí, perfectamente. ¿Tú a mí? Perfecto. Sí, fenomenal. Sí, ahora sí, ahora te veo muy bien. A ver, hemos tenido un poquito de problemas con el ordenador y hemos tenido que hacerlo con el móvil. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Que es lo importante. Totalmente. Preparados. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué ¿Cómo tal? va todo por allí? Muy bien, todo muy bien. Estoy contenta de estar aquí con vosotros y haré todo lo que pueda para solucionar dudas y, ¿no? Miedos algunas veces y ayudaros en lo que pueda. Ya lo creo que sí. Esta tarde tenemos un tema muy concreto con Instituto Bernabéu, que es abortos de repetición. Sí. ¿Quieres que lo definamos antes de empezar y vamos con las preguntas? Sí, aborto de repetición nos referimos por lo menos a dos o más abortos que sufra una paciente y porque sabéis que en pasado no ha habido una definición real, estandardizada, no se consideraba aborto realmente un bioquímico o se consideraba aborto solo cuando veíamos latido. Realmente, ahora y sobre todo el número, ¿no? Muchas veces eran tres o más abortos, dependía un poco también de las sociedades. Ahora sí que la guía de la Sociedad Europea de Fertilidad sí que nos dice que tenemos que tener por lo menos dos o más abortos para considerar que una paciente pueda tener abortos repetidos. Entonces, un aborto esporádico o abortos que no se repitan realmente, por ejemplo, con un embarazo por medio, no se consideran realmente como aborto de repetición.
Ok, eso es muy importante destacarlo, porque hay veces que da lugar a la duda, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos en pantalla a la doctora Rosa María Aurelio y si os parece, arrancamos esta tarde que tenemos muchas preguntas por delante. Y empezamos, como siempre, con la primera del email, que dice así una paciente: si descartas las causas del embrión, las inmunológicas y las trombofilias, ¿qué más causas hay en el aborto de repetición? Entonces, si descartamos causa del embrión, supongo que se refiere a la paciente a haber realizado quizás un PGTA al embrión, o sea, un estudio genético preimplantacional, ¿no? Sabiendo que el embrión que hemos transferido es un embrión sano, euploide, realmente ya la posibilidad de aborto ahí no suelen ser alta, al contrario, ¿no? Las inmunológicas y las trombofilias, pues sí que es importante descartar también una causa uterina, ¿ok? Entonces normalmente realizamos una esteroscopia para valorar que no tengamos adherencias, sinequias, septos, que la conformación de la cavidad sea normal. Realizamos unas biopsias endometriales para ver que no hay endometritis crónicas, que podría estar también relacionada, ¿no?, con los abortos. También es muy importante, no se le da tanta importancia, pero es muy importante el índice de masa corporal. ¿Ok? Muchas veces vemos pacientes que realizan muchísimas pruebas y se sacrifican mucho con muchos tratamientos, pero hay veces hay que pararse un poco y valorar también un poco el tema del peso, estilo de vida. Y de hecho, las guías europeas recogen justo esta indicación como una de las más importantes a tener en cuenta para reducir el peso o para aumentar el peso, porque no es solo un problema de sobrepeso. Hay veces sí que tenemos un índice de masa corporal muy bajo y el ideal, según los estudios, el peso ideal sería, el índice de masa corporal ideal sería de 25, que no es una paciente muy delgada, es una paciente con un normopeso casi hacia el límite un poquito alto, ¿no?, del Ujú. índice de masa corporal. Otro factor fundamental que sabemos que es un factor todavía bastante desconocido, el factor masculino. Entonces, no hay gran evidencia sobre estudios como fragmentación, que son estudios muy importantes, que en un futuro sí que nos van también a aclarar muchas dudas, ¿no? Pero sí que es una herramienta que tenemos actualmente, entonces cuando realmente se ha descartado ya a nivel femenino la mayoría de los factores implicados, antes de repetir otro tratamiento de formar nuevamente embriones, pues sí que profundizamos el factor masculino con el FISH y la fragmentación, podrían estar implicadas en abortos repetidos también. Y luego Ok. el microbioma, que es parte también del factor uterino también, muchas veces lo valoramos junto con la endometritis crónica. Hay muchos factores que no tienen una evidencia muy alta, pero Ujú. sí que ahora mismo tenemos bastantes herramientas para ir investigando, ¿no? Muy interesante. Mira, ya llegan las preguntas en pantalla. Puedes ver una que dice una paciente: me han hecho embolización arteria uterina. ¿Es verdad que disminuye la implantación? Ok, la embolización lo que puede provocar algunas veces, no en todas las pacientes, he tenido varias pacientes con embolización con endometrio maravilloso, pero sí que puede aumentar el riesgo de un endometrio más atrófico en el momento de dar estrógenos y desarrollar el endometrio. No tiene por qué realmente reducirla sí o sí. En algunos casos sí que se ha visto que puede alterar la vascularización endometrial y son endometrios algunas veces que bajo tratamientos estrogénicos no crecen bien, pero no es un factor realmente de causa de no implantación o de aborto como tal, porque hay pacientes que lo han realizado y han tenido niños y no han tenido problemas. Entonces no es algo, digamos, que tendríamos que generalizar. Doctora Aurelio, ¿tienes un boli a mano? Porque viene una pregunta que Sí, ha llegado por email de las de un caso con mucha información. Mira, sí. de paso os presento a mi gato que, como siempre, no se quiere perder los directos y Fenomenal. vivo con él en su casa, así que no puedo hacer nada con esto. Dice así una paciente: tengo 31 años, buena reserva ovárica, reglas regulares, no fumadora, hipotiroidismo. Dice hipotiroidismo subclínico controlado con Eutirox. No tengo hijos vivos. El año pasado tuve 2 abortos retenidos. El primero a las 7 semanas manchaba un poquito y en ecografía vi que no había progresado. Tuve que usar misoprostol y biopsia con decidua necroinflamatoria, cambios isquémicos y signos de retención. El segundo fue a las 11 semanas. Tras haber escuchado el latido perfecto a las 8 semanas, me hicieron legrado y antes de hacerme
y antes de hacerme la biopsia de vellosidades coriales cuyo resultado fue normal. Informe anatopatológico con decidua necroinflamatoria, retención y cambios isquémicos. Cariotipos de mi pareja y yo normales, vitamina D baja, sin infecciones, analítica del primer trimestre correcta, sin dificultad para quedarme embarazada las 2 veces, fue la primera, grupo sanguíneo negativo, me han vacunado las 2 veces, estudio de trombofilia correcto, sin anticuerpos antifosfolípidos, en ecografía útero normal sin tabicaciones, espermiograma correcto, Kira B sin anemia, tomando todo el año suplementos, niveles de ácido fólico muy buenos y ya no sé qué más buscar para saber por qué me ocurre esto y poder evitar que vuelva a ocurrir. El hematólogo me recomendó usar heparina en el próximo embarazo, pero el ginecólogo no, por haberme salido bien el estudio. ¿Usted me recomienda algo en especial en este caso? ¿Qué puedo hacer? Vale, pues sería importante saber el peso, si la paciente es normopeso, por ejemplo, si tuviéramos sobrepeso o obesidad, que puede que no sea el caso, es un factor importante a tener en cuenta. El tema del embrión, sabemos que es uno de los primeros factores, es muchas veces en pacientes jóvenes lo descartamos a priori, que sea un embrión sano, que esté bien, que no tenga ningún problema. Y los cariotipos de los dos son normales, ¿no? Me ha parecido de escuchar que son los dos con cariotipo normal. No es frecuente que el cariotipo sea alterado, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay pacientes jóvenes, lo vemos cuando ya fallan algunos tratamientos o no tienen abortos y hacemos un in vitro luego con un estudio genético preimplantacional. Hay pacientes que tienen jóvenes tendencia a tener embriones más alterados de lo habitual, de lo que sería por su edad, ¿no? Entonces, realmente considerando que el factor embrionario en este caso no está completamente descartado, se tendría que hacer por lo menos un FISH espermático para controlar y valorar que no haya a nivel espermático un incremento de alteraciones cromosómicas a nivel del semen, porque en este caso, aunque con un seminograma perfectamente normal, puede haber una alta tasa de fragmentación, que sabemos que depende de factores ambientales, y un FISH alterado, que podría explicar que estos embriones pues, se puedan formar peor, ¿no? De lo que nos esperamos normalmente a nivel de alteraciones cromosómicas. Entonces, factor masculino a descartar. El tema de la inmunología, le han valorado el KIR, sabemos que el KIR tiene una evidencia limitada, no le ha salido de otra manera un perfil de riesgo, que como sabemos el KIR AA el que más nos preocupa, ¿no? En el momento de buscar compatibilidad. Una histeroscopia, no sé, si no me acuerdo si ha dicho que la ha realizado, porque sí que ha hecho una Mira, biopsia. está escribiéndonos, dice, hola, soy la paciente de la consulta. Test de fragmentación ha salido del 5%. Perfecto, pues entonces esto está muy bien. Pues sería, si no le he realizado el FISH, podríamos completarlo para controlar que esté todo bien. Si el FISH estuviera bien, entonces el factor masculino está totalmente estudiado, no hay más cosas que realmente pudiéramos ahí realizar. Se tendría, no sé si ha realizado una histeroscopia, si la tenemos en línea, quizá puede contestar una histeroscopia para valorar la calidad. Eso y que nos conteste también el normopeso, ¿verdad? Sí, A ver si nos dice algo. entonces, el histeroscopio sí que estaría indicada porque es un factor que puede hacer que el ambiente sea más hostil, sobre todo cuando son abortos precoces, ¿no? De las primeras semanas realmente. Importante sería también valorar el tema de la progesterona. No sé si en el segundo embarazo le han apoyado con progesterona vaginal para sujetar un poquito, quiero decir, el embarazo con progesterona. Sabemos que en un embarazo natural, donde no damos progesterona claramente, el cuerpo lúteo es lo que manda, ¿no? En el sujetar este embarazo, en el sostenerlo. Hay veces hay déficit de cuerpo lúteo y no necesariamente sujeta bien hasta el final. Entonces estaría indicado sí o sí, que es muy sencillo, además de poder aportar, utilizar progesterona vaginal en cuanto la paciente se embarace para apoyar esta fase, ¿no? Lútea y apoyar obviamente el embarazo con progesterona exógena. Dice que pesa 53 kilos y mide 1,55. La histeroscopia no. Y no ha utilizado progesterona. Vale, pues la histeroscopia, el peso va muy bien porque con su índice de masa corporal es muy normal, con su altura.
La histeroscopia sí que la recomiendo mucho, no solo nos sirve para valorar dentro la cavidad macroscópicamente, ¿ok? Valorar, por ejemplo, que no haya sinequias, que no haya inflamaciones, no haya pólipos que no podamos ver con la eco, sino sobre todo con las biopsias, ¿vale? Con ahí valoramos la anatomía patológica, que se hace el endometrio, y valoramos las células plasmáticas, que la llamamos CD138, se hace con una técnica inmunistoquímica para ver si hay presencia de estas células. Es digamos, un signo indirecto de una inflamación del endometrio. Y lo que se hace normalmente es tratar con antibiótico y volver a repetir biopsia para controlar que se haya negativizado y la cavidad esté bien. Okay, entonces sí que recomendaría y sin duda valorar el tema del apoyo con progesterona, porque claro, es una tranquilidad más cuando empieza un embarazo y puede ser de riesgo. Y espero que no tenga más abortos, desde luego, porque es muy trágico cada vez tener este miedo, ¿no? Cuando te quedas embarazada, además con tanta facilidad, porque ha dicho que no tenía dificultad en quedarse embarazada, ¿no? Tener aborto. En este caso, pues sí que yo recomendaría de hacer un tratamiento de una fecundación in vitro, porque es una manera de valorar los embriones y hay veces que tenemos un Fisher normal, un cariotipo normal de ambos y hay una tendencia sí, a formar más embriones alterados. Entonces, descartar totalmente el factor embrionario para evitar de pasar por otro aborto. Pues sí, mucho ánimo. Aquí bueno, no fui paciente, pero estuve 4 veces embarazada. 2 son mis hijos y 2 fueron abortos, uno muy avanzado de 14 semanas. Así que mucho ánimo Sí. porque sé perfectamente cómo es ese camino. Pero bueno, luego está la otra parte, ¿no? Que se Sí. puede conseguir. Así que a tope. Y en cuanto a una cosita, en cuanto a la heparina que me has preguntado, ¿ok? Si la trombofilia es completa, ha hecho la genética y la no genética, ha resultado normal, sí que los hematólogos, un poquito por profilaxis, sí que tienden a dar aspirina o heparina, aunque no haya una indicación estricta, ¿no? Porque es verdad que llegamos a estudiar la trombofilia donde sabemos y tenemos ya muchos anticuerpos, muchas mutaciones de factores varios, ¿no? Pero ¿cuánto habrá que no conocemos aún todavía, ¿no? Que podrían estar implicados. Entonces, siendo la aspirina y la heparina fármacos bastantes, quiero decir, blandos, ¿no? Bastante suaves, no Vale, son sí. complicados, pues sí, quizás para un tercer embarazo yo la recomendaría, sí, para quedarse más tranquilo. Genial, porque mira, esa era una pregunta que teníamos también por aquí, si no hacía daño, si lo podía tomar cuando no se encontraba el motivo, ¿no? Que puede ser igual una ayuda, esto justo que estabas diciendo. Vale, pues mucha suerte, mucha ciencia y mucha paciencia también y que vaya muy bien y que ojalá te conectes pronto para decirnos que estás embarazada y que todo está perfecto. Continuamos. Otra paciente dice por aquí, si hemos reducido la fragmentación doble del 86% a menos del 20% con una operación de varicocele, pero muchos de mis abortos, que llevan 6, son por causas cromosómicas del embrión, ¿tengo que hacer también FISH? Vale, si son por causa cromosómica del embrión, supongo que sea una deducción, porque claro, si no habrán hecho un estudio genético embrionario, quiero decir, si la causa es supuestamente embrionaria, porque se está pensando que lo sea, pues lo lógico es hacer quizás un estudio genético al embrión directamente ahorrándose, ¿no? La parte del FISH, que de todas maneras es bastante caro. Otra cosa es que no se sospeche realmente el embrión, porque la paciente, por ejemplo, es joven y el embrión se han desarrollado bien los blastocistos y realmente no tiene por qué estar mal el embrión. Y en este caso el FISH es muy importante realizarlo, ¿ok? Porque si una paciente menor de 35 años si ha tenido un aborto, pues nos indica un estudio genético de los embriones, que sabéis que es un estudio bastante invasivo, pero si hay un ficho alterado o un cariotipo, sí. Vale. Continuamos aquí en el chat. Otra paciente pregunta, si un embrión ha pasado el diagnóstico genético preimplantacional y es euploide, ¿puede haber fragmentación o ese embrión está bien al pasar el DGP, al ser euploide? Para implantar se refiere. Vale, no todos los euploides se implantan y no todos los euploides no abortan. Ya nos gustaría, ¿no? Que fuese la garantía del éxito, sería maravilloso. Tenemos muchísima expectativa en este euploide, ¿no? Cuando lo logramos después de tanta dificultad.
pero desafortunadamente hay muchas cosas del embrión que no conocemos, no todo es euploidía. Se están haciendo muchos estudios sobre el tema de fragmentación. Estamos todavía en un punto de verdad muy básico, ¿no? El conocimiento del factor masculino, porque la mujer la estudiamos tanto desde muchísimos años y nos hemos enfocado sobre todo sobre ella, ¿no? Pero ¿cuánto habrá del ADN de los espermatozoides, también del ovocito que no podemos estudiar, que no tiene nada que ver quizás con los cromosomas, ¿no? Pero simplemente marca lo que el potencial que tiene este embrión de seguir adelante, no Ujú. necesariamente porque el útero no valga o porque no se forme bien realmente el trofoblasto, ¿no? Entonces, no puedo descartar que un embrión euploide tenga bajo potencial o menos potencial de otros embriones. Se está viendo ahora un poco el desarrollo también en cultivo. Parece que los embriones que lleguen más tarde a la fase del blastocisto, pues sí que puedan tener menos potencial, aunque sean sanos, respecto a embriones que lleguen en el quinto día, ¿no? Un haploide que llega en el quinto día es lo que preferimos, desde luego. Queda claro. Son las 7:30 de la tarde casi. Estamos hablando con la doctora Rosa María de Aurelio de Instituto Bernabéu. Concretamente la tarde va de aborto de repetición, pero podéis hacer las preguntas y resolver las dudas que tengáis acerca de vuestro tratamiento porque seguro que la doctora puede aproximarse y daros una idea o una segunda opinión, entre comillas. Tenemos muchas preguntas en el chat y otras muchas en el email que vamos a seguir dando respuesta. Así que vamos a por la siguiente. Dice por aquí una paciente. A ver, el resultado del CD128, ¿cuánto tiempo dura hasta que se recomiende repetirlo de nuevo? Sé que en cromosómica, porque lo pude analizar el embrión, sí. Dice que, perdón, es que creo que quiere decir sí que había aneuploidías. Además, tiene varias PGTs hechas y salen todos menos uno aneuploides. A ver, no te he escuchado muy bien en la parte final. ¿Me la pudiera repetir la pregunta? Sí, dice que ha analizado los embriones para ver Ujú. si había aneuploidías Sí, y tiene los PGTs hechos y salen todos menos uno aneuploides. Es decir, solo uno euploide. sí. ¿Cuál es la pregunta? Dice que si se recomienda repetirlo, o sea, si siempre que se hace un tratamiento de fecundación in vitro, debería hacerse su diagnóstico genético preimplantacional. Vale, o se refiere a repetir otra vez otro ciclo viendo estos resultados. Sí, A ver, si la pregunta es, he hecho un estudio genético de todos estos embriones y han resultados la mayoría alterados, depende de la edad de la paciente. ¿Tenemos la edad? No. no, porque ahora estoy viendo aquí de una edad, pero creo que es otra paciente. Vale, No no es pasa la nada. edad. Vamos a suponer. Entonces, si la edad de la paciente es una edad más allá también de los 40 años, ¿ok? Sabemos que la tasa de alteraciones cromosómicas es alta. Entonces, si repetimos un ciclo igual, lo más probable es que tengamos el mismo resultado, ¿no? Que la mayoría de los embriones estén alterados y salga uno, a veces ninguno, que esté bien, ¿vale? A veces puede pasar esto también con pacientes jóvenes, que no te esperas para nada. Tiene 39 años y lleva así desde los 33, nos está diciendo. Vale, pero este ciclo se refiere a un ciclo que ha hecho ahora o es en general muchos ciclos que ha realizado previamente. Entiendo que previamente, porque dice que tiene 39 y lleva desde los 33 años. Vale, pues la pregunta no la entiendo muy bien. O sea, ella está preguntando si ha logrado todos esos embriones alterados, si vale la pena volver a intentarlos. ¿Esta es la pregunta? Bueno, nos dice que tiene dos preguntas, ahora las divide. Dice que la primera pregunta es, ¿los resultados del CD128 cada cuánto se recomiendan? Vale. Sería siendo 38, que sería la valoración de la endometritis crónica. No hay un protocolo que te diga que tengamos que repetirlo cada 6 meses o cada año. ¿Ok? Normalmente es una prueba recomendable
tampoco en abortos repetidos hay una prueba que es completamente recomendable, es una prueba valorable. De hecho, en las guías de la Sociedad Europea de Fertilidad está incluida en las pruebas eventualmente que se puede pedir a las pacientes, porque digamos, no entra entre las tres recomendaciones fuertes, ¿no? De manera que no es una prueba que se suele recomendar mucho de repetir porque es invasiva. Cada vez que manipulamos la cavidad podemos crear adherencias con biopsias, de manera que si tenemos unos abortos de repetición o un fallo de implantación, hacemos la prueba, si es negativa, perfecto, si es positiva, se trata y sí que después del tratamiento se valora otra vez, pero no se va a repetir a los 6 meses o necesariamente al año. Porque depende de los fallos que ha tenido la paciente. Claro, si la transferencia luego, o tiene un embarazo, luego tiene después de años otra transferencia, en un momento dado se vuelve a repetir. Pero no hay un protocolo de repetirlo cada 6 meses porque caduca o algo así. Vale, vale. Entendido. Queda claro. Vamos con otra paciente. Dice por aquí, preguntan, ¿cuándo está indicado el FISH o fragmentación espermática? Si el resultado es malo, ¿qué solución se da? Ok, la fragmentación lo que nos indica es la abertura de las cadenas del ADN de los espermatozoides. Normalmente, como sabéis, el ADN, como lo vemos muchas veces en las imágenes, en la tele, es una trenza, ¿no?, de dos cadenas que están entrenzadas. Entonces, cuando hay factores de riesgo, que pueden ser varios, entre estos factores ambientales, estrés, falta de antioxidante en la dieta, gente que trabaja en sitios muy calurosos como hornos, gente que va mucho en bicicleta, gente que toma mucha cafeína y tabaco, hay muchos factores de este tipo, pueden hacer que estas cadenas del ADN se abran. Por esto estudiamos luego la fragmentación. Ahí también quiero aclarar que desafortunadamente no tenemos unos protocolos internacionales de estudio, de técnica, de estudio y de porcentaje de la fragmentación. Entonces, no hay mucho, no está muy estandarizada. Pero lo que se ha visto que pacientes que tienen esta fragmentación más alta, sí que se puede relacionar a una tasa de aborto más alta y a menos embriones que lleguen a la fase del blastocistos, o sea, que tengan un desarrollo más lento y a veces se paran más. En este caso, ¿cómo la tratamos? En caso tengamos una fragmentación alterada, lo primero es mejorar lo que son los factores y el estilo de vida. ¿Okay? Entonces, si fumamos, dejar de fumar, eliminar, también muchos hombres utilizan minoxidil o finasteride para el tema del pelo. Parece que estos tipos de medicamentos no estén muy indicados, ¿no? No van muy de acuerdo con el tema fertilidad. No hay nada que haya demostrado que haya un problema detrás, pero que sí que sería recomendable, por ejemplo, retirarlos, ¿ok? El tema de mejorar el tema de la dieta, el deporte, reducir peso, en fin, son factores de estilo de vida que tenemos que mejorar, dar antioxidantes a los pacientes para, digamos, mejorar si es falta de antioxidante la causa de fragmentación, normalmente sí que mejora. Y luego sí que se pueden utilizar unos filtros en laboratorio cuando se utiliza el semen, y en este caso, a través de estos filtros, filtramos más el semen, no lo utilizamos recién eyaculado, sino se filtra, se seleccionan más los espermatozoides con muy baja fragmentación para mejorar la fertilización. Esto, digamos, lo que se haría. En caso de un FISH, que sería un estudio ya genético seminal, si está alterado, nos implica un aumento de alteraciones cromosómicas en los embriones y la recomendación sería un estudio genético embrionario. Vale. Hay otra paciente por aquí que dice que es KIR-AA, transferencia positiva pero embarazo bioquímico. Lleva medicación, prednisona, clexane y adiro, y el médico aumenta para la siguiente transferencia del kine. ¿Recomienda alguna otra prueba? Vale, ha tenido un solo bioquímico. Que nos haya indicado, sí, una transferencia positiva con un embarazo bioquímico. Vale, pues realmente la verdad que todos estos medicamentos no tienen mucha indicación. Un bioquímico es un intento de implantación por parte de un embrión que no se termina de desarrollar o de seguir adelante y luego tenemos un sangrado y todo se soluciona. Hay gente que ni lo considera un aborto como tal, ¿no? Si es una beta positiva que se negativiza. Realmente el estudio inmunológico... hay estudio inmunológico, sobre todo tipo natural killer, una gran parte del estudio inmunológico que no se recomendaría si tuviéramos que ser realmente muy estrictos y seguir las guías internacionales, porque no hay una evidencia alta de estos tipos de pruebas, ¿no? Normalmente muchas veces cuando hay situaciones
bastante dramáticas, donde ya lo has visto todo y no hay nada más que hacer, obviamente te entras en el mundo de la inmunología, porque seguramente tiene algo que ver con abortos y fallo de implantación, porque sabéis que el embrión y el útero son dos entidades totalmente diferentes, porque el embrión lleva la parte antigénica del marido o de la pareja, de Sí. manera que el útero, por naturaleza, lo que hace normalmente es tolerar este embrión y bajar sus defensas, ¿no? Se supone, si piensa que alguna paciente por aborto de repetición o fallo de implantación tenga este sistema inmunitario no equilibrado y que no funcione bien en el momento de la tolerancia, pero ya estamos hablando de casos repetidos de fallo de implantación o abortos repetidos. Realmente un bioquímico no desanima en intentarlo nuevamente, pues yo valoraría, sinceramente, con un bioquímico no se pide nada a una paciente, simplemente si ha sido un tratamiento se transfiere directamente a otro embrión, claramente la ecografía ya está realizada, una ecografía ya en 2D, que es la que hacemos en consulta todos los médicos de reproducción asistida con los ecógrafos que tenemos actualmente, es capaz de ver mucho de la cavidad uterina y tampoco estaría indicado una estroscopia en este momento, ¿vale? Solo con un bioquímico. De manera que ánimo y irá todo bien, porque vamos, un bioquímico no significa que haya algo mal. Ojalá que sí. Otra paciente pregunta por aquí, con 44 años, si aconsejas inseminación o directamente ovodonación. Yo creo que hay un punto medio que no has citado, ¿no? Que es la fecundación in vitro con óvulos propios. Bueno, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre la barrera de la edad. Vale. De entrada diría una ovodonación, una ovodonación. Sabemos ya que con 43 años deberíamos, para intentar tener en el 90% de los casos un embrión sano, deberíamos tener 10 blastocistos, que con 43 años es completamente impensable porque sabemos que la reserva ovárica es más reducida. ¿Ok? Con 44 esta tasa de alteración cromosómica es aún más alta. Entonces, no digo que sea imposible, ¿no? Lograr algún embrión o un embrión sano intentándolo, pero sí que la posibilidad de cancelar ciclo o por no respuesta o por no llegar a blasto o porque todos los embriones estén alterados genéticamente es muy alta, ¿ok? Hay algunas pequeñas excepciones de pacientes que tienen una edad avanzada, con 43, 44 ya os digo, en una edad ya un poco en el límite. Digamos que hasta 43. Hay pacientes con alta reserva ovárica, por ejemplo, con ovario poliquístico, que es decir, desde siempre lo han tenido Ujú. y responden muy bien a la estimulación. Y sí que hay veces que vale la pena intentarlo. Hay veces que hacemos doble estimulación, intentamos lograr el doble de número de ovocitos en un ciclo y en el otro, y hay veces Sí. personas que pueden llegar a tener 8, 9, 10 blastocistos en 2 ciclos, y ahí sí Ujú. que podría valer la pena, ¿no? Intentar una biopsia embrionaria y intentar detener alguna biopsia. Pero si la reserva ovárica es reducida y ya con 44 años, recomendaría de entrada una ovodonación. Vale. Otra paciente pregunta por aquí, bueno, dice que tiene una tasa baja de euploides con 34 años, tiene síndrome ovario poliquístico, pero analíticas ok, y pregunta si recomendarías valorar fragmentación espermática para un nuevo ciclo, o es todo se debe a la calidad ovocitaria. En absoluto. En absoluto. Tenemos siempre un perjuicio de la paciente, ¿no? Que somos siempre las mujeres, que somos las más estudiadas. En este caso, si han hecho ya un PGTA, Ujú. probablemente han hecho por fallos previos o por otro tipo de indicación, porque la edad no lo es, realmente con 34, pues sí que sería muy bueno hacer una fragmentación del ADN. Ujú. Y yo diría también quizás un FISH. ¿Ok? El FISH realmente a nivel práctico y de clínica no nos va a cambiar nada, porque o el FISH está bien o el FISH está mal, la paciente con experiencia, ¿no? Con este pronóstico, va a seguir haciendo un PGTA, va a seguir haciendo un estudio genético de los embriones, ¿no? Pero quizás si el FISH está normal, quizás te anima más a seguir, ¿no? Y a tener esperanza. Hay ciclos que son desafortunados. Hay una tanda de óvulos que Ujú. puede no haber fertilizado bien y no tiene por qué tener la misma tasa de aneuploidía en otro ciclo si el FISH está bien. Ahora, si el FISH está mal, pues sí que esto puede explicar por qué más tasa de alteraciones cromosómicas, siendo los cariotipos normales. O sea, algunas veces sí que realmente un coste más, pero sí que te da más tranquilidad o
te explica, te da informaciones, aunque sea al final no cambias realmente la práctica clínica, ¿no? Pero sí que tienes información antes de empezar un ciclo en un sentido o en el otro. Aquí hay una paciente que está preguntando, ¿cuántos abortos puede o debe aguantar un cuerpo? Yo creo que podríamos hablar de cuál es la barrera, ¿no? Para encontrar un diagnóstico, para acudir a un especialista, ¿no? Hasta dónde es normal y cuándo empieza a no ser normal. Vale. Si la pregunta es esta, con 2 abortos ya es valorable, seguro, seguro. Si son abortos con ensayo gestacional y con latido, quizás Ujú. hasta con uno no estaría mal hacer unas pruebas. Sabéis que esas son pruebas muy sencillas, analítica de Sí. sangre, una tropofilia, un poco para ir descartando, no son pruebas invasivas. Si son bioquímicos, ya con 2, valorarlo. También con 2 yo creo que ya sería bueno hacer las pruebas que no sean por lo menos invasivas, unos cariotipos, una analítica de sangre, una ecografía en 3 dimensiones para ver que el útero esté bien, no tengamos problemas. Y si realmente han sido abortos con latido que se han interrumpido, una estroscopia. ¿Okay? Entonces valorar un poco todo, ya empezar el estudio de entrada. Ahora, si la pregunta es ¿hasta cuánto el cuerpo puede aguantar los abortos? Realmente el cuerpo, he tenido pacientes que han tenido muchos abortos. O sea, la he Ujú. visto con 7, 8, 10 abortos. Pacientes que era una sobre todo, muchísimos abortos. Luego ha tenido un hijo, afortunadamente, de una embrioadopción. Ha tenido un hijo y le ha ido todo fenomenal. De repente, Qué ¿no? bien. Pero quiero decir que si el cuerpo puede aguantar, la mujer ha aguantado mucho, aguantamos bastante abortos, que lo deberíamos, la mente no aguanta muchos abortos, eso seguro. Ya. Entonces es importante ya cuando tengamos 1 o 2, puede ser un estudio simplemente para ver que todo vaya bien. Ujú. Totalmente. Es muy importante, ¿verdad? La salud mental en este caso. Totalmente. Vamos con otra paciente que pregunta por aquí acerca de su endometrio. Dice, para un endometrio de 4 o 5 milímetros, ¿se puede hacer la transferencia o no va a implantar bien? Vale, hemos tenido sobre el endometrio siempre la idea que 7 milímetros es el ideal. Yo justo el año pasado he dado una charla sobre esto y realmente esta referencia que tenemos sobre el endometrio de 7 milímetros trilaminar se refiere a un estudio de los años 90. Ujú. Después de este momento no ha habido ya una discusión, ¿no?, sobre el tema endometrial. Últimamente Sí. sí que ha habido, me parece hace un año y medio, un estudio con embriones euploides y transfiriendo embriones sanos genéticamente, endometrio de 5 implantan. Entonces, el estereotipo de solo un endometrio de 7 implanta, ya no. Ya no. Un endometrio ideal sería, claro, nos da más tranquilidad ver un endometrio de 6,5, 7 trilaminar, ¿no? Nos da más tranquilidad. Pero un endometrio de Ujú. 5 puede implantar. Es importante que, claro, se descarte el factor embrionario. Vale, pues muy buenas noticias entonces. Otra paciente pregunta por aquí, ¿la endometritis crónica es frecuente que provoque abortos bioquímicos? Tengo 36 años, baja reserva y me gustaría saber si puede ser por esto o es más probable que sea por una neuploidía. Vale, pues la endometritis crónica realmente hay bastante controversias también en este tema. ¿Por qué? Porque ahí igual no hay una definición estandarizada internacional ni una técnica en endometritis crónica de cuándo realizar la biopsia. Hay centros que la realizan en fase folicular, primera fase del ciclo. Hay Ujú. centros que la realizan antes de la regla. Ahí parece que las células plasmáticas cambian. Son más altas en la primera fase del ciclo, ¿no? Y de ahí depende también el número de las células, si hay quien la trata cuando supera 5 células, y hay quien la trata cuando tiene pocas células. De manera que cuando se transfieren embriones que estén bien, se han visto que en un estudio justo muy reciente del año pasado, que no hay tanto impacto en la tasa de implantación con embriones euploides. Probablemente damos a la endometritis crónica más importancia de lo que tiene realmente, porque lo que se ha visto es que la mitad de la paciente que hace tratamiento de reproducción asistida tienen células plasmáticas y cuántas lo tendrán que se embarazan naturalmente. Ahora, realmente, una vez que se trate con una endometritis crónica con un antibiótico, es la única duda que tenemos, ¿no? Que crea un ambiente hostil y no tiene por qué volver a pasar un bioquímico o un aborto solo para la endometritis crónica. De manera que
no creo que sea realmente la causa de los abortos de repetición, solo una divertitis crónica y de bioquímicos. Vale. Vamos a por las últimas tres preguntas. La paciente que hablábamos antes, que lleva intentando gestar desde los 33, que preguntaba por el tema de sus aneuploidías y que ahora tiene 39, dice que ha tenido 6 abortos, embarazos naturales desde los 33, ahora 39, y ahora tiene un único embrión euploide y quiere saber consejos que estén en su mano para que ese único embrión euploide implante. Vale. Supongo que haya ya visto todos los especialistas, incluso obviamente el inmunólogo, para que tenga, seguramente tendrá un protocolo claro y en una clínica estará muy controlada sobre tema progesterona. Pues yo creo que tiene que confiar en el centro que la sigue, porque soy segura que van a realizar un tratamiento según obviamente los protocolos internacionales que todas las clínicas deberíamos de seguir. Importante el control de la progesterona el día de la transferencia, ¿ok? Para mantener bien esta implantación desde el primer momento. La preparación, no se ha demostrado que un ciclo sustituido y natural difieran mucho. El ciclo natural ha cogido mucho pie en este último periodo por el apoyo, ¿no?, del cuerpo lúteo con sus sustancias naturales, que no sabemos todavía, aparte la relaxina y otras cosas que están digamos, involucradas en el reducir el riesgo de preeclampsia o problemas. Pero vamos, un ciclo natural, si el endometrio lo permite y los ciclos también, podría ser una muy buena solución. Si tiene algún problema inmunológico, desde luego el inmunólogo seguro que la va a guiar. Si realmente no lo tiene, no habría mucha indicación a dar tanto medicamento si no es estrictamente necesario, porque la inmunología tiene también una baja evidencia aún, aunque esté implicada, pero no sabemos realmente el tratamiento adecuado, ¿no? Se dan tratamientos un poco más generales, como la hidroxicloroquina, se da la heparina, en fin. Utilizar una heparina empírica, simplemente si tiene la trombofilia normal y si lo tiene todo bien, ¿por qué no? Llegamos a un punto que el único embrión que tiene la paciente y yo se lo propondría, Hay que salvaguardarlo, ¿no? a salvaguardarlo, desde luego. En la línea de esta paciente hay otra que nos dice 7 años, 2 en búsqueda, abortos de... A ver, 7 años, 2 en búsqueda, yo no lo acabo de comprender mucho. Yo creo que 7 años en búsqueda, 2 abortos de repetición, entiendo que quiere decir, pero bueno, si no 2 abortos de repetición, 3 naturales. Luego, vale, pues discúlpame, es que dice 7 años, 2 en búsqueda. No sé si quiere decir 7 años de pareja, 2 en búsqueda. El caso es que ha tenido 3 abortos naturales, uno de ellos bioquímico y un embarazo tras una inseminación artificial, que terminó en aborto por trisomía 16. La pregunta que hace es si prueba otra vez una inseminación artificial o pasa a fecundación in vitro. ¿Cuántos años tiene? 37 años. Fecundación in vitro con estudio genético embrionario. Desde los 35 años las anomalías cromosómicas aumentan. Hay un estudio en donantes, y sabemos que en donantes son todas pacientes muy jóvenes que no llegan a los 35, que casi siempre llegan a los 32 como mucho, ¿no? Pero pacientes de los 18 a los 32, 35, pues pueden tener más de un 25% de aneuploidías, de manera que ya de los 35 adelante aumentan las posibilidades y realmente has tenido ya varios abortos o bioquímicos. Entonces, sí, factor uterino fundamental, trombofilias y PGT. Tenemos un par de preguntas más que vamos a intentar responder así muy brevemente, ¿vale? Eh, una paciente dice por aquí, hola, ante un fallo de implantación diagnosticado con varias transferencias de euploides negativos, ninguno dio positivo. O sea, entiendo que eran embriones euploides. Todo mirado ok, ¿qué hacer? Entonces, ha sido un fallo de implantación más bien, ¿no? Entiendo que sí. De transferencia de embriones sanos, ¿no? De euploides. A ver si nos puede poner algo más por aquí, la paciente. Están llegando un montón de preguntas a la vez.
A ver si nos puede decir. Vamos a la siguiente, mientras tanto, y esta la volvemos a plantear. Con 34 años he tenido solo un euploide. ¿Recomendarías histeroscopia y test en Mialis o directamente transferir antecedente de histeroscopia por restos fetales tras ILE? Allora, ha tenido un solo euploide, ¿no? Sí, Y me pregunta si le recomiendo de hacer de entrada una histeroscopia. sí. Y test Emma y Alice. Vale. Eh, si este euploide ha sido muy complicado lograrlo, sí, sinceramente. Nos saldríamos un poco de lo que son los protocolos, porque si realmente no ha tenido fallos, simplemente no ha tenido embriones hasta ahora, pero quedarse con la duda, ¿no? De si quizás quiero ver, valorar la cavidad uterina, todo lo que pueda, se podría hacer la histeroscopia. En Mialis, realmente el Mialis sí que te estudia una endometritis crónica, lo puedes estudiar tranquilamente con una histeroscopia, si no quieres añadir más inversión. Con una histeroscopia ya valoras la cavidad a nivel visual y ya estudias la endometritis crónica y la anatomía patológica. Te faltaría el microbioma, ¿no? Que con lema, pero realmente normalmente damos probiótico a la paciente durante la preparación de apoyo, de manera que en caso también tenga una disbiosis, lo que hacemos normalmente es dar probiótico realmente vaginal o oral, por lo que sí que una histeroscopia con una valoración de la cavidad la haría para quedarme más tranquila y una eco 3D para controlar bien también la estructura miometrial. Ujú. Vale, y vamos con la última pregunta. Dice, el día de la transferencia hay que hacer algún tipo de analítica para valores de progesterona y alguna ecografía para ver el endometrio si está en condiciones adecuadas y receptivos para la implantación. El día de la transferencia, Sí, si es necesario hacer una ecografía, ¿no? sí, pregunta. ¿Hay que hacer algún tipo de analítica para valores de progesterona y alguna ecografía para ver el endometrio si está en condiciones adecuadas y receptivo para la implantación? Vale, ecográficamente no podemos saber si el endometrio es receptivo. Sí que se hace siempre una ecografía porque el transfer se realiza de manera ecoguiada, de manera que sí que lo valoramos realmente el endometrio siempre. Y la otra pregunta era niveles de progesterona muy importante. Sí, sí, muy Sí. importante el día de la transferencia. Sí, muy importante porque se ha visto que si pacientes que tienen tendencia, sobre todo pacientes con sobrepeso, tienen tendencia a tener progesterona baja, en este caso utilizar un subcutáneo o un apoyo de progesterona extra va a igualar la tasa de embarazo. Entonces es muy importante detectar que no tenga un valor bajito respecto a lo que debería de tener. Entonces sí que sí, desde luego. Vale, y vuelvo a la pregunta anterior que ha corregido la pregunta la que no nos habíamos aclarado muy bien, que dice, ante un fallo de implantación diagnosticado con varias transferencias de embriones euploides y todo mirado ok, ¿qué puedo hacer? Vale, todo mirado, ¿cuál? Claro. Esta es una, Vamos a hacer un repaso y con esto cerramos. claro. A ver, todo mirado, seguramente, como he explicado, el factor uterino, muy importante, seguramente le habrán hecho una histeroscopia con una valoración de la endometritis crónica, una ECOS 3D muy importante porque no hemos hablado de adenomiosis, pero sí que en los últimos años estamos dando importancia también a la adenomiosis. Se asocia a endometriosis, pero no necesariamente. Entonces, cuando hay útero con adenomiosis también hay más riesgo de aborto. El fallo de implantación todavía no se sabe muy bien realmente. Entonces, en este caso, si hemos dicho que este embrión ¿tiene algún embrión la señora? No me acuerdo. Creo que está anotando por aquí que se ha hecho histeroscopia, microbiota, inmunología, natural killers, etcétera. ¿Cuántos embriones había transferido? A ver si aparecen aquí. Un segundo que estoy volviendo a la pregunta. Dice, tengo más, sí. 7. Ha transferido 7 embriones. No sé si has pedido 7 o tienes 7. Que nos conteste, que está en línea. Eh, 7 embriones en 6 transferencias. estudiados, sanos. Indica que sí. Vale, pues
es una situación bastante complicada, ¿vale? Os cuento, en tema de fallo de implantación, Le quedan sí, 4. le quedan 4 sanos, Entendemos que sí, porque en el mensaje ponía euploides. ¿vale? Y ha transferido, ha dicho 6, o eran en total 6. Ha transferido 7 en 6 transferencias y le quedan 4. Vale, le había todos estudiado, a ver, se ha transferido tantos embriones euploides y está Sí, todos euploides. Dice sí, sí. todos euploides. Eh, Realmente se ha hecho todo, también el tema inmunológico, todo. Supongo que la progesterona también, que es un factor importante que se lo hayan controlado el día de la transferencia. Las últimas tendencias científicas es decirnos que pacientes que tienen un fallo de implantación, que se considera actualmente, según la definición del año pasado, eh, mínimo 3 euploides estudiados genéticamente te dan un fallo de implantación, antes no lo tenemos. Se ha visto que pacientes que siguen transfiriendo embriones no tienen descartada en absoluto la posibilidad de quedarse embarazada. No sabemos por qué. Hay pacientes sí que necesitan mucho más tiempo o condiciones diferentes para embarazarse. Realmente, probablemente le han hecho ya todo. No hay mucho más. Realmente el tema del ERA, por ejemplo, que podría ser algo dudoso, ¿no? No se suele pedir ya. El tema de la receptividad endometrial, porque se ha visto que estudiando embriones, valorando la ventana de implantación, no cambian los resultados. Entonces, tampoco esto es algo que le recomendaría. Controlar muy bien la progesterona, la preparación endometrial, no sé si ha probado con un ciclo natural, es algo que a mí personalmente me gusta mucho, aprovechar si tenemos regla. El inmunólogo seguro que la tiene muy controlada, la transferencia que es una transferencia muy sencilla, porque si ya se complica la transferencia es dolorosa, lo suyo sería hacer la conservación para reducir contracciones uterinas, hacer una eco de contracciones uterinas realmente para ver si es necesario utilizar un fármaco para bloquear estas contracciones antes de la transferencia embrionaria, aunque ahí también no hay una evidencia muy alta, pero es algo que puede ayudar en el momento de transferir el embrión. Y nada, muchísima suerte, yo espero de verdad que pueda, porque vamos, estadísticamente ya debería ya implantar. Ojalá que sí. Pues mucho ánimo y doctora Bien. Rosa María de Aurelio, muchísimas gracias a ti y a Instituto Bernabéu por esta tarde, por tantas respuestas y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Nos vemos muy pronto. Y a todas vosotras recordaros que en Instituto Bernabéu las asociadas tenéis un 15% de descuento, tanto en ginecología como en tratamientos de reproducción asistida. Mucho éxito, mucha suerte y nos vemos el próximo día aquí en los directos de Radio Infertiles. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Chao, doctor.